Helmholtz y Bernard se encuentran sentados en el despacho del interventor. Helmholtz, a diferencia de Bernard, que se encuentra en una silla muy cómoda, está muy satisfecho en el sillón. Mientras tanto, el salvaje se encuentra curioseando de un lado para el otro de los libros del estante y los rollos de cinta. Encima de la mesa, cerca de la ventana, se encontraba un libro grueso encuadernado de piel negra, con una T estampada en la tapa de este. John lo cogió y lo comenzó a hojear, pero empezó a ver que no tenía nada de interesante. En eso se abre la puerta. Era el interventor mundial que entraba saludando a los tres hombres, pero dirigiéndose solo al salvaje le preguntó: ¿De modo que nuestra civilización no le gusta? A lo que el salvaje le respondió que no. El salvaje empezó a decirle que el libro que tenía era prohibido, a lo que él le contesta que, como él hace las leyes, así también puede romperlas. John vuelve a preguntarle el porqué de la prohibición, a lo que el interventor responde que ahí las cosas antiguas no son útiles. Comenzaron a discutir hasta llegar a Otelo. El interventor les dijo que su mundo es muy diferente al de Otelo. En el de ellos la gente es feliz, tiene lo que desea y nunca desea lo que no puede obtener. Les dijo que debían pensar en su estabilidad y que todo cambio es una amenaza para éste. El interventor suspiró y dijo: «Casi me ocurrió lo que les va a ocurrir a ustedes. Poco faltó para que me enviaran a la isla». Esto enfureció a Bernard, quien entró en una actividad violenta. Debido a esto, el interventor tuvo que llamar a 3 hombres para que se llevaran a Mr. Max a un dormitorio. Saliendo Mr. Max de la habitación, el interventor dijo: «Le enviarán a un lugar donde conocerá al grupo de hombres y mujeres más interesantes que cabe encontrar en el mundo». El interventor preguntó a Mr. Watts a qué lugar le gustaría ir y él le contestó: «Me gustaría un clima pésimo, mucha lluvia y tormentas». Se le negó eso. A cambio, le ofrecieron las islas Falkland y él estuvo de acuerdo. El interventor dijo: «Es un tema que siempre me ha interesado mucho». Sacó de la caja un grueso volumen negro. «Supongo que usted no ha leído esto». Por ejemplo, el salvaje cogió el libro, la Sagrada Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Leyó en voz alta: «Ni esto». Era un libro pequeño, sin tapas, La Imitación de Cristo. «Ni esto». Y le ofreció otro volumen, Las variedades de la experiencia religiosa, de William James. «Pero si usted conoce a Dios, ¿por qué no se lo dice a los demás?», preguntó el salvaje, indignado. «¿Por qué no les da a leer estos libros que tratan de Dios? Por la misma razón por la que no les dijo leer Otelo. Son antiguos, tratan de Dios de hace cientos de años, no del Dios de ahora. Pero Dios no cambia, los hombres sí». «¿Y ello produce alguna diferencia?». «Una diferencia fundamental», dijo Mustafa Mon. Volvió a levantarse y se acercó al arca. «No somos más nuestro de lo que es nuestro lo que poseemos. Nos hicimos a nosotros mismos, no podemos ser superiores de nosotros mismos. No somos nuestros propios dueños, somos propiedad de Dios. No consiste nuestra felicidad en ver así las cosas. ¿Existe alguna felicidad o algún consuelo en creer que somos nuestros? Es posible que los jóvenes y los prósperos piensen así». «Entonces, ¿usted cree Dios no existe?», preguntó el salvaje. «No, yo creo que probablemente existe un Dios». «Entonces, ¿por qué?». Mustafa Mon le interrumpió: «Pero un Dios se manifiesta de manera diferente a hombres diferentes. En los tiempos premodernos se manifestó como el ser descrito en estos libros. Actualmente, ¿cómo se manifiesta actualmente?», preguntó el salvaje. «Bueno, se manifiesta como una ausencia, como si no existiera en absoluto. Esto es culpa de ustedes». John decidió irse a vivir a un faro lejos de la ciudad de Londres. La vista era muy bonita y sentía que no la merecía, pero necesitaba estar lejos de las personas. Se dio cuenta que hacía cosas que jamás pensó hacer, como cantar, sentirse feliz por hacer algo que jamás había hecho. Se volvió independiente, pero con el paso del tiempo su actitud comenzó a cambiar
y se volvió muy agresivo. Un día, en lo alto donde vivía, muy enojado, decide a comenzar a golpearse con un látigo y unas personas que iban pasando por la carretera lo vieron. La gente lo llamaba salvaje y rápidamente comenzaron a llegar reporteros porque era la noticia del momento, pero él siempre los corría de su casa ya que no le gustaba que se metieran en su vida. Él tenía una amada llamada Linda, que no podía dejar de recordar, pero en sus recuerdos también estaba una persona llamada Lenina, a la cual llamaba Susie y no le gustaba recordarla. Un día muy enojado salió y se aventó unas plantas con espinas que estaban cerca de ahí, y un reportero que estaba escondido logró grabar todo y rápidamente dio a conocer la noticia, con lo cual, en cuestión de poco tiempo su casa estaba llena de helicópteros, y él gritaba furioso que se fueran, pero no le hacían caso y solo se reían de él y le gritaban cosas al salvaje. Una mujer bajó de un helicóptero y se acercó a él con mucho miedo, y él comenzó a golpearla y gritarla. Gritaba mátala, mátala, porque tenía el recuerdo de Lenina. Todo el mundo imitaba los gestos de John y al cabo de un rato alguien comenzó a cantar y a bailar y todos le siguieron. A medianoche despegó el último helicóptero y él se encontraba dormido. Cuando despertó recordó todo y se tapó los ojos. Después de un tiempo llegaron helicópteros y gritaban «Mr. Salvaje, Mr. Salvaje», y cuando abrieron la puerta vieron unos pies colgando. El salvaje se había suicidado.